Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz del Señor sea contigo. Permíteme compartirte la palabra del Dios Todopoderoso, esa palabra que está en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 8 hacia adelante. Y la palabra de Dios dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero escucha bien lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello, todo acto, todo hecho, toda palabra en lo cual Dios no está de acuerdo, en lo cual su palabra nos habla y nos dice que Dios no está de acuerdo. Mi hermano, mi amigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios dice que nosotros ya hemos nacido pecadores, que en pecado hemos sido concebidos. No es que nosotros nos hacemos pecadores en el momento de mentir o en el momento de robar o en el momento de hacer algo que está en contra de la palabra de Dios o en contra de lo establecido por Dios. La palabra del Señor nos habla que el pecado viene de Adán. Adán pecó y toda su descendencia pecó. La palabra del Señor nos habla que Adán desobedeció a Dios allá en el huerto del Edén. Ahora, escucha bien esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Adán pecó, su hijo nació en pecado y su hijo de su hijo nació en pecado, y así el pecado pasa de padre a hijo. Entonces nosotros somos pecadores, no porque hayamos pecado o hayamos hecho algo malo delante de Dios, simplemente porque nosotros ya hemos nacido en pecado. Entonces todos nosotros necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos del amor y de la misericordia de Dios. Necesitamos de la obra de la cruz en nuestra vida. Necesitamos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos engañarnos a nosotros mismos y más aún no podemos engañarle a Dios. Dios conoce los pensamientos más profundos en tu alma. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce tus hechos. Dios conoce tu entrar, tu salir. Dios conoce absolutamente toda tu vida. A Él no le puedes ocultar nada. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, que Adán en el huerto del Edén. Adán había pecado en contra de Dios. Y dice la palabra que Dios se manifiesta a Adán y le dice: ¿dónde estás, Adán? Y Adán le dice: Señor, tuve vergüenza porque vi que estaba desnudo. Dios sabía que Adán había pecado porque Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo. Pero Dios quería que Adán reconociera su pecado, que Adán reconociera que le había fallado a Dios, que había pecado en contra de Él. Pero Adán decidió no reconocer su pecado, pues cuando Dios le preguntó qué había hecho él, él dijo: la mujer que me diste me dio de comer del fruto. Cuando Dios le preguntó a la mujer, esperaba que la mujer reconociera su pecado, pero la mujer dijo: la serpiente me engañó. Ni Adán ni Eva reconocieron sus pecados. ¿Sabes? Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Él. Por eso dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Romanos dice que todos nosotros hemos pecado, que todos nos hemos descarriado. No hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Absolutamente todos en esta tierra somos pecadores. No podemos engañarnos. La palabra del Señor dice: Padre, santifícanos en tu verdad,
tu palabra es verdad. Ahora hay una salida. La palabra del Señor nos habla y nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos confesar nuestros pecados al Señor Jesucristo para así recibir su perdón, recibir su misericordia. Solamente el ser humano pone el pecado en una balanza. El ser humano considera al otro como más pecador o como menos pecador. Pero tienes que saber que tanto los unos como los otros, todos somos pecadores. Y el claro ejemplo que Dios no pone en una balanza el pecado como nosotros ponemos es cuando Jesucristo fue crucificado. Y al ser crucificado, Jesucristo no estaba solo, sino a su izquierda había un ladrón y a su derecha había otro ladrón. Los dos eran ladrones, pecados iguales. Un ladrón se fue al paraíso y el otro ladrón se fue a la condenación eterna. ¿Y por qué pasó esto? Porque uno de los ladrones reconoció su pecado, reconoció que él era pecador, reconoció que él estaba ahí por sus hechos perversos, reconoció que él merecía estar en ese lugar y reconoció que Jesucristo estaba muriendo y pagando el precio por su pecado. Lo reconoció como su Señor y su Salvador y él alcanzó salvación. El otro ladrón, el mismo pecado, no reconoció a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvalo a nosotros. Por cuanto él no reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador, entonces él fue a la condenación, a la perdición eterna. Mi hermano, mi hermana, no mires al otro en su pecado. No pienses que los otros son más pecadores. Absolutamente todos necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados, lo que Dios quiere es que tú reconozcas y le confieses a Él, le digas: Señor, tú eres santo, yo soy pecador. Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Si confesamos con nuestros labios, en nuestra voluntad, si confesamos a Jesús lo que nosotros hemos hecho, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y renovarnos y hacernos nuevas criaturas. La palabra de Dios dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es un Dios verdadero. Dios no es un Dios de mentira ni mentiroso. Si Dios dice que nosotros somos pecadores, es que nosotros somos pecadores. Y Dios, mi hermano, mi hermana, nos ha mostrado que realmente necesitamos de Él cuando Dios envió lo más precioso que tenía por nosotros. Sacrificó lo más precioso que tenía por nosotros. Sacrificó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Piensa y medita en esto. Si nosotros no necesitásemos del perdón de Dios, si nosotros no necesitásemos de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, si la salvación fuera por otras cosas y no a través del arrepentimiento y no a través de recibir a Jesús como Señor y de conocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, Jesucristo no hubiese venido a sufrir y a padecer y a pasar por todo lo que tuvo que pasar por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, porque el Señor nos ama. Lo único que el Señor quiere, el Señor no vino a condenarte, vino a salvarte. Pero Jesús quiere que tú reconozcas tu pecado. Jesús quiere que tú reconozcas que eres pecador y que necesitas de Él. Acércate al Señor. Cuando tú reconozcas tu pecado, cuando confieses a Él tu pecado, sentirás paz en tu corazón. Sentirás que una carga cae de ti. Te sentirás en paz con Dios y contigo mismo y con los demás.
y podrás sentir el amor y la misericordia de Dios en tu vida. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús.